viendo en todos nuestros compatriotas, no solamente los Perú, sino Bolivia, Argentina, Chile, contamos ahí en la organización y vemos sobre todo hay una deficiencia en lo que es en el servicio, no podemos decir las organizaciones, sino la gente del trato que la discriminación. Hemos chocado con distintos lo que es de salud, la parte de educación. Hay una cierta, vienen y dan sus quejas, sobre todo a nosotros, y nosotros buscamos medidas también de poderlo resolverlos, los problemas. Vienen llorando, vienen tristes aquellas madres, no me atendieron en el centro médico. Entonces, nosotros nos sentemos como organización impotentes, tocar puertas, direccionar sobre todo. ¿Qué diría usted que son las principales características de cómo viven los migrantes en Santiago, por ejemplo? ¿Mm? ¿Cuál es la situación de la vivienda? ¿Cuál ha sido la situación de vivienda en su realidad diaria, cotidiana? ¿Qué problemáticas enfrentan? Al respecto de la vivienda, señorita Miriam, pues sumamente lo veo que creo que es más alto de Sudamérica, más alto sobre todo los precios y hay bastante, los dueños de las piezas, los dueños de las viviendas llegan sobre todo automáticamente a enriquecerse la más gran parte de los migrantes. Y yo sé que todo migrante tiene derecho a pagar un precio, pero lo peor es que alquilan los dueños de las casas y no dan un servicio. Y eso me llega a indignarme, porque el tiempo de terremoto que fue el 27 de febrero de 2010, pues muchos migrantes quedamos en la calle, muchos migrantes llegamos a sufrir. Dormimos sobre todo 3 noches en la calle. Ahora, de ese momento llegué a pensar, dijo, yo sé que un chileno es la casa, ¿no? Pero viene la autoridad, distintas organizaciones, al tiro lo identifica si es un chileno afectado. Pero un migrante, automáticamente, si está indocumentado, recién llegado, sus papeles, sobre todo en el proceso de arreglo, totalmente no tiene ningún apoyo, ningún beneficio. Y eso fue el 10 de febrero, fue realmente, perdón, el 27 de febrero, fue una fecha histórica en que nos motivó personalmente a su servidor para tocar las puertas. Don Sebastián, antes de continuar con el relato, le quisiera preguntar más puntualmente qué fue lo que sucedió ese día del terremoto, esa noche del 27 de febrero. Tengo mis 2 niñas, en realidad, y como también mis vecinos, realmente llegamos a un momento muy difícil, que nosotros teníamos un pasadizo muy reducido de segundo piso para bajar, pues ese momento hasta mis hijas y de mis vecinos, sus hijitas, se llegaron a traumarse. Ya no querían regresar a la pieza adentro. ¿Se No que cayó, se destruyó? se llegó sobre todo la casa automáticamente a descuartearse, a inclinarse, también a caerse a la vecina. Y en ese lugar, pues a Dios gracias, tenemos el hospital, nos alojaron. Primera noche, que era a las 3 de la mañana, amanecimos en la calle, en el pasadizo. Y el segundo ya nos alojaron sobre todo en el hospital. Exactamente, salimos toda la calle y se llenó la calle. Vecinos chilenos, todo. Y lo que podían, sacaron sobre todo su colchoncito y se tiraron a descansar en la calle. Entonces, en ese momento comenzamos a hacer una relación. Nadie se aparecía en ese momento. Una relación, entonces, ¿cuántos somos afectados? Pero igual queremos tal vez alguna organización, la municipalidad que se acercara, alguna forma. Nadie se acercó. Y también queríamos sobre todo tocar las puertas. Y en ese momento me ocurrió por la mente al tercer día, de acá, gracias a la iglesia de acá de Bustamante venimos, el padrecito, llegamos sobre todo a pedir ese apoyo y dejamos nuestras anotaciones. Y no solamente de Recoleta, se presentaban de distintas comunas.
Entonces estamos indagando en ese momento, la señorita me dice, vamos a organizarnos un comité, pero ¿qué hay que hacer? Le digo, señorita, ¿a dónde hay que ocurrir? Entonces, estaba de cero en la izquierda porque en un país, cada país tiene un sistema distinto que su país. Entonces, en ese momento no llegamos a movernos. Tocamos las puertas, pasó 6 meses para organizarnos. Y algunos decían, ¿será cierto? ¿Van a organizarse o no? Venían asustados y se iban, muchas personas. Y una de esas comenzamos ya a organizarnos, fortalecer las ideas, y mencionándolo, en cualquier parte que pudiéramos estar acá en Chile, si no nos organizamos, que estamos incomunicados, puede suceder cualquier cosa, un accidente, incendio que puede haber, ¿quién pregunta por los migrantes? Y si estamos organizados como migrantes, fortaleceríamos, apoyaríamos a las autoridades y tendremos acceso también a cualquier puerta que entremos, pedir apoyo. ¿Cómo ven ustedes las reales posibilidades de llegar a obtener efectivamente una vivienda? Bien, toca todo el punto central, lo que aspiramos como cualquier ciudadano. El objetivo, la organización se formó, la vivienda a largo plazo, pero también a la misma vez cultivar la parte social. No solamente la vivienda, sino también tener en la parte de los derechos. ¿Cuántas familias participan en el comité? Ahora vamos por 65 familias. ¿Ustedes como migrantes tienen los mismos derechos que los chilenos, por ejemplo, o tienen algún tipo de problemas o de dificultades para, por ejemplo, acceder al subsidio, como usted bien dice? De antemano, tocaste, señorita Miriam, un punto muy valioso en que las cuales en realidad muchas personas anteriores han venido 15 años, 20 años, han postulado solamente con la temporaria. Y ahora... La temporaria es la visa. La visa de temporaria. ¿Ya? Pero ahora, hasta la presidenta Bachelet, todo lo que tenían, sobre todo las definitivas, tenían el beneficio. Pero en este gobierno nos ha llegado automáticamente, ¿cómo podemos decirlo? Como una discriminación, podemos decirlo, ¿no? Porque mirándolo un punto de vista, 5 años, de acuerdo al decreto supremo 49, ahora ha salido, todo migrante que está con la definitiva 5 años tiene derecho. No solo eso, sino también hasta en las municipalidades. Algún apoyo, sobre todo, que pudiera aquella madre que tienen madres solteras, tienen un niño y se van sobre todo a pedir un apoyo, deme su cédula, dice. Automáticamente, usted no tiene los 5 años, por lo tanto no tiene el beneficio de eso. Ese es muy fuerte, chocante sobre todo para los migrantes. Pero como migrantes, nosotros sabemos que tener un sujeto contrato, que tenemos que tener 3 años laborando como mismo empleador. Y si llegó sobre todo a tratarle mal, el empleador o terminó la pega, como vamos a decirlo así, duró 1 año y medio. Y le llegan a fiscal y regresa a 0. Muchas personas están 15 años, 12 años, y dando vuelta, y no han podido tener la definitiva. Y mucho más ahora que tienen los 5 años que está pidiendo el decreto supremo.